arrancamos con el apéndice revisando el ejercicio 2 por pedido de un estudiante que quiere que lo reveamos. ¿Está? Bien. Entonces, vamos al ejercicio 2 del apéndice. Esperen que les comparto. Espérate, porque hay tantas ventanas abiertas que es impresionante. Acá está. Bien. Bueno. El ejercicio 2 dice lo siguiente. Deducir la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos, que es esta que está acá. Coseno de alfa más beta igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de beta por el seno de alfa. Alfa y beta lo vamos a ver como paquetes. ¿Están viendo, no? ¿O no? Sí, se ve. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué no me...? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Bueno. Esto de los paquetes... Espera, porque se tildó. Bueno, me lo abrió en el Mac. A ver. Bien. Bueno, vamos a compartir. Yo voy a pedirles un favor que ahora me van a ir leyendo lo que dice para... Esperá. Aguárdenme porque son estas cosas que... A ver. Ahí está. Aquí está el Mac. Bien. Bueno, esta es la fórmula que queremos deducir, ¿sí o no? Bueno, voy a copiar los otros elementos. Y ustedes me van a ir diciendo. Copiar. Y aguárdenme. Y acá. Bueno. Entonces, nosotros queremos probar, voy a achicar la letra un poco. 10. Ahora sí. Nosotros queremos probar que el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de beta por el seno de alfa. ¿Sí? Ese alfa y beta pueden ser ángulos concretos o paquetes que tengan más fórmulas. ¿Sí? Bueno, da una serie de sugerencias para hacer la prueba, para deducir la fórmula. Entonces, a ver, si alguien es tan amable, ¿me puede leer la secuencia de lo que dice despacito? ¿Cómo dice? Considerar... Al ángulo complementario de alfa y más beta. Listo, paremos ahí un minuto. Considerar el complementario de alfa más beta. ¿Cuál es el complementario de alfa más beta? ¿Cuál es? Pregunto a ustedes, porque la idea es que interactúen para que me expliquen. ¿Cuál es el complementario de alfa más beta? ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando difieren en pi sobre 2. Claro. O sea, cuando su suma es pi sobre 2. Entonces, ¿cómo sería el complementario de alfa más beta? Pi sobre 2 menos alfa más beta. Exactamente. Este es el complementario de alfa más beta. ¿Está bien? Perfecto. ¿Listo hasta ahí? Luego, ¿qué dice? Por favor. Luego, ¿qué dice? Yo me gusta
Sí. del modo siguiente. Analiza el detalle de la asociación pi sobre 2 menos alfa más beta igual a pi sobre 2 menos alfa Bien. menos beta. A ver, entonces, consideramos el complementario de alfa más beta y lo asociamos de este modo que aparece acá. ¿De dónde sale esta asociación? Esta que aparece acá. ¿Es algo arbitrario? No. Sale de suprimir paréntesis acá. O sea, ¿cómo hubiera quedado esto? Pi sobre 2 menos alfa menos beta. Entonces, esto no estaba. Te dijo directamente que lo asocies así. Pero ¿de dónde sale? De suprimir paréntesis y resolver. Entonces, ¿qué haces luego? Esta es la asociación que sugiere el ejercicio. ¿Y luego qué dice? Dice, ¿qué más dice? Dice, considerar, y partiendo de esto, se podrá llegar a probar lo indicado. Y lo pone así, pone el seno de pi sobre 2 menos alfa más beta igual al coseno de puntos suspensivos. ¿Qué ponemos dentro de esos puntos suspensivos? Alfa más beta, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el seno de pi sobre 2 menos un paquete, o sea, menos un ángulo, ¿qué me dice que ponga la tabla? ¿Qué es eso? Alfa más beta. ¿Mm? Nada más que nosotros, ¿cómo estamos acostumbrados a verlo esto? Lo vemos directamente, el seno, ¿cómo lo vemos? De pi sobre 2 menos alfa. ¿Y a qué es igual esto? ¿Al coseno de qué? De alfa. ¿Correcto? Bien. Entonces, a mí me están sugiriendo que yo arranque de acá para poder probar la fórmula del coseno de alfa más beta. ¿Sí o no? Me dice que arranque de acá. Pero hay un detalle. Esto que tengo acá me convendría, la igualdad es simétrica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que es simétrica? Yo voy escribiendo todo lo que voy diciendo, que si A es igual a B, implica que B es igual a A. Yo lo puedo manejar a mi voluntad. Entonces, ¿qué hice? A mí me conviene, esto es ponerlo de este lado, porque es lo que quiero deducir. Y acá escribo esto. Pero hay un detalle. A mí que me había dicho la sugerencia del ejercicio, que a esta partecita, ¿cómo la tenía que expresar? Así. Bueno, ¿y eso qué es? El seno de la diferencia de dos ángulos. ¿Cuál es el primer ángulo? ¿Cuál es el primer ángulo? Pi sobre 2 menos alfa. ¿Y el segundo ángulo cuál es? Menos beta. No, ahí Menos está beta. el error. ¿El segundo ángulo cuál es? Beta. Porque vos tenés una diferencia donde el minuendo de esa diferencia es este y este es el sustraendo. Pero no es menos beta, porque esto es una diferencia. ¿Está claro? ¿Qué? Entonces, ¿a qué es igual el seno de la diferencia de dos ángulos? Lo vamos a hacer acá abajo. ¿A qué es igual? Ayúdenme mirando la tabla. Seno de alfa menos beta. ¿A qué es igual? Al seno. Miren la tablita.
Y díganme, por favor, porque la idea es que interactuemos, no que lo haga todo yo. ¿A qué es igual el seno de la diferencia? Ahí yo tengo, mi duda, porque en la tabla no la comprendo entonces, porque no puedo llegar a ver eso. A ver. Vamos No a... sé dónde. El coseno. Busquemos la tabla. Fíjate que acá aparece estamos compartiendo la tabla, ¿no es cierto? Acá aparece la identidad pitagórica fundamental de la trigonometría y todas sus variantes, estas dos identidades que deducimos, las fórmulas del ángulo duplo, que vamos a hacer dentro de un rato, y ahí tenemos el seno de la suma y diferencia, coseno de la suma y diferencia, y tangente de la suma y diferencia. Después estas que todavía no deducimos, y del otro lado, estas tampoco, esta tabla que ya deducimos, y la de pi sobre 2 menos alfa y todo eso. Ahí las tenés, esta es. ¿Las ves o no las ves? Claro, sí, sí, sí. Bien. La vamos a Gracias. extraer de acá. Y volvamos a compartir donde estábamos. Entonces, yo voy a usar esta. En realidad, ¿cuál voy a usar? La de la diferencia. Entonces, la de la diferencia, ¿cómo queda? Uso el signo de abajo. Vamos. Y si uso el signo de abajo, acá ¿qué me va a quedar? Menos. Entonces, ¿qué es el seno de la diferencia? De dos paquetes. Es el seno del primer paquete por el coseno del segundo paquete menos el seno del segundo paquete por el coseno del primer paquete. Entonces, el seno del primer paquete, ¿quién es? Pi sobre 2 menos alfa. Bien. Claro, ahora entiendo. Bueno, Bien. me alegra sinceramente. Por el coseno Gracias. del segundo. ¿Cómo dijiste? Decime. No, que gracias. No, por favor, si estoy para eso. El coseno del segundo paquete, ¿está bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Menos el seno del segundo paquete tan rápido, 10 minutos, bueno, no importa. El seno del segundo paquete por el coseno del primer paquete. Del primer paquete. Yo estoy medio loco, pero ¿cómo va 10 minutos? Si empezamos a las 9. Bueno. Ahora, hasta ahí vamos bien, ¿no? El seno de pi sobre 2 menos alfa, ¿a qué es igual? Miren la tablita. Ahí te ubicás, ¿no es cierto? ¿Qué parte tenés que mirar? Sí, 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 es así. El coseno de alfa. ¿Estamos todos de acuerdo? Coseno de alfa. Coseno de alfa. Por el coseno de beta, eso lo teníamos, ¿no es cierto? Lo teníamos. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿No es cierto? Sí. Esperate, le vamos a poner coseno de beta. Menos, esto lo repito como estaba. Claro. Y coseno de pi sobre 2 menos alfa, ¿a qué es igual? El seno de alfa. Seno de alfa. Todos, claro, el seno de alfa. ¿Quedó como la fórmula que queríamos probar originalmente? ¿Sí o no? Sí. Sí. Coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del segundo por el seno del primero o al revés. Esto último al revés, ¿no? ¿Quedó o no quedó? Sí. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Lo repisamos rápidamente.
tenemos que probar esto. Me sugiere cómo hacerlo y me dice, considerar el complementario de alfa más beta. Es este. Y asociarlo de este modo. Y yo agrego, ¿por qué lo asociamos de este modo? Porque si no es como que una sugerencia sin fundamento. Y en realidad viene de porque yo suprimo paréntesis precedido por signo menos y lo me sugieren que lo asocie así por conveniencia. Y que arranque de esta relación, que en realidad acá me ponía puntos suspensivos, ¿sí? Que es por la relación del complementario, que es esta. Luego, a esto mismo lo escribo así, porque yo tengo que probar esto. Entonces tengo que arrancar de acá. ¿Por qué lo escribo al revés? Porque por la simetría de la igualdad, si una cosa es igual a otra cosa, te lo digo, y no es pecado, ahora les voy a explicar por qué. Si una cosa es igual a otra cosa, esta otra cosa es igual a la primera. ¿Saben que los italianos, allá por el Renacimiento, fueron los que introducen, se meten con las ecuaciones? Y ellos a las incógnitas en italiano le decían la cosa. En vez de la X le decían la cosa. Así que no está mal decir. Históricamente le decían la cosa en italiano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, arranqué de acá. Sí, perfecto. Acá lo agrupé. ¿Sí o no? Acá lo agrupé. Bien. Ahora tengo el seno de la diferencia. Lo uso. El seno de la diferencia es el seno de la diferencia de dos paquetes. Vamos a decirle así que se entiende claramente. Es el seno del primer paquete por el segundo, el coseno del segundo paquete, menos el seno del segundo paquete por el coseno del primer paquete. Acá los dos paquetes diferenciados son pi sobre 2 menos alfa y beta. Entonces, es el seno del primer paquete por el coseno del segundo, menos el seno del segundo por el coseno del primero. Pero el seno del primero, o sea, el seno de pi sobre 2 menos alfa, buscamos en la tabla, es el coseno de alfa. Y el coseno del segundo paquete es el seno de alfa. ¿Se entendió? ¿Arribamos o no arribamos? Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Quedó claro? Muy. Bueno, me alegro. Espérate. Espera, me voy. Espera, lo detengo. Vamos a seguir con este ejercicio. Espera, nos vamos al apéndice, que no sé dónde anda. Porque es tanta. Y no había abierto tanto, pero espera. Ahí está. Nosotros habíamos hecho, ¿se acuerdan? El 3 después, el 4, la tangente de la suma, y ahora me pide que deduzca la tangente de la diferencia, que es el 5. Le digo para anotar. Este es el ejercicio 5 del apéndice, ¿sí? Nos vamos al MathDai de nuevo. No, espérate. Acá está. Yo no les hice copiar esto porque ustedes lo tienen a este ejercicio. Sí, Si eso está bien. si quieren que se los copie en un archivo, pero lo tienen. De última lo vuelven a mirar grabado. O no lo tienen este ejercicio y lo quieren copiar. Estaba hecho, creo que en la segunda clase lo habías hecho como ejemplo. Sí, Al 1 y pero la al 2. persona que me preguntó, no, ¿lo tenés? ¿No hay problemas? Sí, sí, no hay problema. Yo lo copié. Yo lo tenía copiado. Excelente. Bueno, este es el 5. ¿Sí? Este es el que tenemos que deducir. ¿En qué nos vamos a basar para hacer este? En el de la tangente de alfa más beta. ¿Sí? Que deducimos la clase anterior. ¿Se acuerdan? Pero no hace falta hacer todo de nuevo porque ya está. A ver. Pensás la resta como menos el paquete. Muy bien.
¿Me entienden? Este lo habíamos hecho, había que les costó un poco, había que dividir ambos miembros. No, es el básico. ¿Qué pensamos acá? ¿Cómo lo pensamos a esto? Tangente de alfa menos beta. Esperá. Tangente de alfa más el opuesto de beta. ¿Y a qué es igual? Así está. Espera, perdón. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual la tangente de alfa más el opuesto? Mirando esta fórmula. A, la tangente del primer paquete más la tangente de quién? Del segundo paquete. De beta. O sea, de menos beta. Claro, menos beta. Sobre 1 más la tangente de alfa por la tangente de menos beta. ¿Me siguen? Sí, sí. Pero la tangente de, bueno, la tangente de alfa la ponemos tal cual. ¿Y a qué igual la tangente del opuesto de beta? ¿A qué igual la tangente del opuesto? Al opuesto de la tangente del ángulo. Claro. ¿También, ¿todo se entiende o no? Sí, sí. Y abajo, Sí. 1 más la tangente de alfa por la tangente del opuesto. Estábamos acá. En el ejercicio 5, ¿recuerdan? Tangente de alfa menos beta es tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Tenemos que probar esta fórmula. ¿Todos están de acuerdo? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, medio borrosa, pero se ve. Va, por lo menos yo. Ahí me parece que se ve mejor. Ahora sí, sí, sí. Utilizo esta fórmula que ya probamos. Tangente de alfa más beta. Entonces parto de esto. ¿Cómo lo pienso a esto en función de esto? A alfa menos beta. Como alfa más el opuesto de beta. ¿Sí o no? ¿Y eso qué es? Son dos paquetes. ¿Quién es el primer paquete? Alfa. Y el segundo, menos beta. Según esta fórmula ya probada, esto es la tangente del primer paquete más la tangente del segundo paquete sobre 1 más. En realidad, ¿es correcto lo que yo hice acá? Si yo estoy utilizando esto. 1 no. Más menos tangente de alfa. Claro, a ver, yo estoy usando esta. Entonces, la tangente del primero más la tangente del segundo paquete. Sobre 1 menos la tangente del primer paquete por la tangente del segundo paquete. La tangente de alfa me queda igual. La tangente del opuesto, ¿a qué es igual? Al opuesto de la tangente de... Sobre 1 menos tangente de alfa por la tangente del opuesto. ¿Y cuánto es la tangente del opuesto? El opuesto de la tangente, ¿sí o no? Sí, sí. Esto es igual a ¿qué? Limpiamos un poquito, tangente. Esto queda igual. Y en el denominador, este menos, con este menos, ¿cómo se hace? Más. Bien.
Listo. ¿Probamos lo que queríamos o no? ¿No es esto lo mismo Sí. que esto? Bien. Profe, ¿podés esperar un cachito que copio la fórmula que utilizaste? Porque me quedo sin la fórmula hecha. Aguárdenme un minuto. Entonces continuamos con el ejercicio que sigue. Me voy acá, selecciono todo y lo borramos, ¿sí? El que sigue, bueno, la letra muy grande, la vamos a cambiar. El ejercicio era el número 6, para que quede bien contextualizado. ¿Se acuerdan que había quedado de tarea? Estas son las fórmulas del ángulo duplo, que en la tabla las van a encontrar así. Espérate, vamos a la tabla, que quiero mostrárselos. En la tabla las van a encontrar aquí. Es una cosa, bueno, no importa. ¿Dónde está la tabla ahora? Bueno, acá está. ¿Están viendo la tabla? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Lo ven dónde están las fórmulas del duplo? Sí. En la primera hoja de la tabla, ¿ven? Esta es la que vamos a deducir ahora. Bueno. No sé si ustedes, yo no pregunté, ¿la que deducimos recién la habían hecho? Sí. Sí, Bueno, yo la hice diferente, profe. Ah, qué lástima que no. Bueno, cuando terminemos lo revisamos, porque ahora se hace una interferencia grande. Cuando terminemos lo revisamos, si te parece bien. Porque ahora Dale. hay mucha mezcla. ¿eh? Bien, no lo vemos. Vamos a la seno de 2 alfa. ¿Cómo pensamos al seno de 2 alfa? ¿Como el seno de quién? De alfa más alfa. De alfa más alfa. ¿Y qué vamos a usar para deducir esto? Vamos a usar de la tabla el seno de la suma. ¿No es cierto? Que me lo pueden decir. ¿O hace falta que lo pongamos acá? A ver. Ahí está. El seno de la suma es el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. ¿Sí o no? Entonces, acá los paquetes son iguales. Entonces, ¿es el seno de quién? De alfa por el coseno de quién? De alfa. ¿Me siguen o no? Alfa. Más el seno del segundo, que es alfa, de nuevo. ¿Sí o no? Profe, ¿puede volver a repetir esa partecita que me perdí? Una vez que utilizó la formulita. Vos tenés a 2 alfa, lo pensás como alfa más alfa. Los dos paquetes son iguales ahora. El primero y el Sí. segundo paquete son iguales. Entonces, usás esta información. Sí. El seno del primer paquete por el coseno del segundo paquete. ¿Sí? Pero en este caso, el segundo paquete, ¿quién es? Alfa también. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Por el Sí, seno ahora sí. del segundo paquete. ¿Quién es el segundo paquete? Alfa también. Alfa. Sí. Por el coseno del del primer paquete, que ¿quién es? Alfa también.
Ajá. Esto y esto, ¿cómo son? Estas dos expresiones. Iguales. Llámale A, Congruente. A más A, que es igual. A 2A. Por lo tanto, es 2 por ¿cuánto? Seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Se entiende? O sea, seno de alfa por el coseno más el seno de alfa por el coseno está sumando dos cosas iguales. Es el doble. Ah, sí. ¿No es lo que queríamos probar? Sí. ¿Llegamos a probarlo o no? Sí. Bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Seguros? ¿Todos me están siguiendo? ¿Lo están escuchando? Sí, sí. Vamos a este ahora. ¿Cómo lo pensamos al coseno de 2 alfa? ¿Como el coseno de quién? De alfa más alfa. Bien. Pero el coseno de alfa más alfa, me voy a basar en el coseno de la suma. Entonces, para ello, lo vamos a traer de la tabla para que se vea bien. ¿No les parece que es adecuado? Aguárdenme, lo copio de la tabla. Voy a hacer de una suma, así que solamente me sirve, ojo que acaba un menos. Entonces, ¿a qué es igual el coseno de la suma? ¿Al coseno de quién? Del primer paquete. Acá son iguales. ¿Sí o no? Claro. Esperá porque hice algo erróneo. Es el coseno del primer paquete por el coseno de quién? Del segundo paquete. Pero en este caso sigue siendo alfa. ¿Correcto? Alfa. Menos el seno del segundo paquete. ¿Quién es el segundo paquete? Profe, ¿y por qué utilizó menos? Porque la fórmula es así. La fórmula es con menos. Ah, yo acá en la tabla la tengo con más menos. Y bueno, ¿y entonces cuál vas a usar? Vamos, Y no otra. era la suma, Espera un momentito. alfa más alfa. Espera un momento. Estamos con el coseno, sí. Sí. Voy de nuevo. Vos tenés el coseno de más menos alfa más beta. Perdón, coseno de alfa más menos beta. Este Sí. menos más significa que para la suma es menos y para la resta es más. Se hace para ahorrar espacio. Ah, claro, pensé que significaba lo mismo, sinceramente, perdón, no sabía. Espacio. No sabía el orden de ahí de los signos. Me la vi de figurilla para armar esa tabla porque tenía que entrar todo. Cuando la Claro. diseñé dije, tiene que entrar todo lo que se necesita. Entonces, Sí. ¿qué necesitamos? La suma. Entonces dejamos, ¿se entendió, no? Sí, ahora sí, gracias. ¿Todos entendieron? ¿Se ubicaron? Entonces, Sí, sí. coseno de 2 alfa, ¿cómo lo pienso? Como coseno de alfa más alfa. Pero según la fórmula es el coseno del primero, del primer paquete, por el coseno de quién? Del segundo paquete, que es alfa también, menos el seno del segundo paquete. ¿Cuál es el segundo paquete acá? Alfa también. Alfa.
por el seno del primer paquete, ¿sí o no? Alfa. Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Coseno de alfa por coseno de alfa, ¿a qué es igual? Coseno cuadrado de alfa. Y seno de alfa por el seno de alfa, ¿a qué es igual? Seno cuadrado de alfa. ¿Todos están de acuerdo? ¿Llegamos a la meta o no? Sí. Perfecto. ¿Habían llegado ustedes? ¿Ve? Llegamos a la meta. Y era esto. ¿Está bien? Sí. Y ahora, después les dejo el tiempo para tangente de 2 alfa. ¿Cómo lo pensamos a 2 alfa? Como siempre, como alfa más alfa. ¿Sí? Pero ¿qué información usamos acá de la tabla? La tangente de alfa más beta. Aguárdenme. Ustedes siguen viendo, aunque yo haga esto, ¿no? Ustedes en este momento están viendo MathType. Sí. Sí, y un Sí. rectangulito negro abajo. No sé, en mi pantalla se ve así. Sí, también. Bueno. Entonces tenemos que usar la tangente de la suma. ¿Ves cómo tenés el más menos? Este más, le dejás el más. Este más menos es lo que corresponde para la suma. Y este menos Claro. más, el menos es para la fórmula de la suma. Claro, ahora sí. Que va a terminar en 10 minutos. Bueno, tenemos tiempo. A ver. La tangente de alfa más alfa es la tangente del primero, ¿sí? ¿Más quién? Más la tangente de alfa. De vuelta. Claro, ¿por qué? Porque el segundo. Claro. Sobre 1 menos quién. Bueno, la La tangente tangente de de alfa alfa, De alfa. ¿por quién? por la tangente de alfa. La tangente de alfa también. Pero la tangente de alfa más la tangente de alfa, ¿a qué es igual? La A dos tangente de tangentes de alfa. A 2 No, al cuadrado, ¿no sería? ¿sí o no? No, al cuadrado cuando es multiplicación. Ay, sí, me estaba fijando la de abajo. Ah, ¿Bien? Tangente de sí, alfa sí. más tangente de alfa Sí. es 2 tangente de alfa. Y Claro, tangente de alfa por tangente sí. de alfa, ¿qué es igual? A 1 menos A quién. tangente La cuadrada de tangente alfa. al cuadrado. Ah, ahora sí. ¿Está bien? ¿Llegamos a la meta Sí. o no? Sí. Sí. ¿Quedó claro? ¿Lo quieren copiar todo esto? Aguarden un momento. Les saco el toolbar. Subo. Ahí está, perfecto. Y no me acuerdo que tengo. Espera, tengo que para un minuto. Un minuto, ¿eh? Voy a ponerla. La idea del ejercicio que sigue es el siguiente. Bueno, no importa, si no. Es deducir las fórmulas alternativas del coseno del ángulo duplo. Las dos salen de la base. En las dos tenés que arrancar del coseno del duplo, que ¿cuál es? Coseno cuadrado menos el seno cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Arrancando, tienen que aplicar algo que con la tabla se van a ubicar. ¿Está?